Hay videojuegos que te hacen sentir poderoso, otros que te hacen sentir bastante inteligente, y luego conoces a algunos que simplemente quieren que te sientas incómodo. Pero no incómodo porque sean difíciles, tampoco incómodos porque sean frustrantes. Incómodos porque no entiendes del todo de lo que está pasando, pero aún así no puedes dejar de avanzar. Hoy vamos a hablar de una de las joyas más extrañas, hipnóticas y emocionalmente pesadas que he jugado en mucho tiempo. Saviorless, un indie que demuestra que el infierno puede verse precioso, si lo animas con el corazón roto. Y aquí la pregunta, ¿eso es suficiente para sostener todo un videojuego? ¿O estamos ante uno de esos títulos que se sienten más como arte que como un juego? Así que ponte cómodo, sube el volumen y deja que esta pesadilla pintada a mano te susurre su historia. Porque esto no solamente es un juego, es un viaje por la fragilidad de la humanidad. Antes de comenzar, te invito a ver otras reseñas que he hecho. Podrás acceder a ellas desde la parte superior derecha o bien te dejaré la liga en la descripción. Quien quite y encuentres tu próximo juego favorito ahí. Pero bien, ¿qué es Saviorless? Es desarrollada por Empty Head Games, un pequeño estudio cubano. Sí, cubano, y eso ya lo hace algo digno de atención. Saviorless es un plataformero de acción y aventura con fuerte carga narrativa. Está disponible para la PC, el PlayStation, el Xbox y el Nintendo Switch. Y desde el inicio se nota, no intenta imitar a nadie. Tiene su propio estilo, su propio ritmo y su propio lenguaje visual. Es un juego que no busca gritar, "Mírame, aquí estoy", sino susurrarte una historia entre sombras y desesperanza. La trama gira en torno a Antar, un niño atrapado en un ciclo de dolor, inocencia y pérdida. El mundo que lo rodea está lleno de criaturas retorcidas, almas rotas y paisajes que parecen sueños febriles de alguien que ya no recuerda lo que es la esperanza. A lo largo de su viaje, Antar no está solo, porque también conoceremos a Nento y a Savior, dos figuras que representan distintas caras de la redención y la destrucción. La historia, aunque críptica, está llena de simbolismos: culpa, fe, sacrificio, poder y sobre todo, lo que significa querer salvar a alguien cuando ni tú mismo puedes salvarte. Es un relato bastante oscuro, pero no pesimista, ojo ahí. Es melancólico, como esos cuentos que duelen, pero te hacen sentir vivo al escucharlos. Pero aquí está el punto clave. Saviorless no quiere darte ninguna respuesta. Quiere que tú la busques, que la construyas, o simplemente que aceptes que no todo necesita una explicación. Así que si te gusta cuando los juegos te hacen pensar, y no solamente apretar botones, Saviorless te va a retumbar en la cabeza mucho después de haberlo terminado. Si hablamos de la jugabilidad, que es el alma del diseño, es donde Saviorless puede dividir bastantes opiniones. Porque si vienes esperando un juego lleno de acción, este no es ese tipo de experiencia. El gameplay es bastante simple, pero intencionalmente simple. En su núcleo, Saviorless es un plataformero 2D con secciones de exploración, combate y narrativa ambiental. Pero si esperas algo tipo Hollow Knight o un Celeste, mejor te diría que le bajes 2 rayitas. Este juego no busca precisión y adrenalina, sino atmósfera y emoción. El control de Antar es intencionalmente torpe, pesado, como si arrastrara el peso de su propio destino. Eso podría sonar a un defecto, pero forma parte del discurso del juego: sentirte frágil, vulnerable e incluso humano. Te preguntarás si el combate existe. Sí existe, pero no es el foco. No existen los combos complejos, no hay sistemas elaborados. El combate es más bien una extensión de la narrativa, una forma de interactuar con el mundo. Y muchas veces, más que emocionante, es algo inquietante. Porque los enemigos no solamente están ahí para ser derrotados, están ahí para hacerte sentir algo. Saviorless no es un juego difícil en términos tradicionales. No castiga constantemente al jugador. No exige reflejos perfectos. La dificultad es más emocional que mecánica. Te mantendrá tenso y te mantendrá bastante incómodo, pero rara vez te va a frustrar. Si hablamos del verdadero protagonista del juego,
Yo diría que es la atmósfera, ya que este juego no vive por su gameplay como lo han visto, vive por lo que te hace sentir. Si pasamos a hablar del diseño visual y artístico, aquí es donde Saviorless despeina hasta el más exigente. El juego está totalmente dibujado a mano, con una dirección de arte que parece una mezcla entre cuento ilustrado y pesadilla animada. Cada escenario, desde los pantanos de Lost Children hasta los templos de Smiling Island, se siente vivo, inquietante y trágicamente hermoso. Yo diría que hay un equilibrio entre la delicadeza del trazo y la crudeza del contenido que muy pocos juegos logran. El diseño de los personajes es grotesco pero emotivo. Nadie aquí es completamente bueno o malo. Todos parecen prisioneros de su propio dolor. Y los enemigos parecen salidos de una fusión entre Dark Souls y un corto de Like Studios. Además, las animaciones son suaves, pero transmiten mucho. Cada paso, cada mirada, cada gesto están cargados de intención. Aquí no hay frames desperdiciados, todo tiene un propósito. La banda sonora es un golpe directo al corazón, gamers. No intenta destacar, pero se te clava en ti. Los temas son melancólicos, tristes y en ocasiones incómodos. Usan cuerdas, coros y sonidos ambientales para crear una atmósfera opresiva, casi como si el mismo juego te observara. Pero también existen momentos de completo silencio, y me pareció bastante poderoso. El silencio en Saviorless no es un vacío, es una pausa para dejarte procesar lo que acabaste de ver. Los efectos de sonido, el crujir de la madera, el suspiro de los vientos, los pasos sobre la tierra húmeda, se sienten orgánicos, hasta podría decir que casi reales. Es como si estuvieras caminando dentro de un cuadro que respira. Algo que destaca mucho en Saviorless es la narrativa simbólica y los temas que toca. Y es justamente donde el juego brilla con inteligencia. Saviorless habla de los salvadores y de cómo el deseo de proteger puede volverse bastante destructivo. Habla de la pérdida de la inocencia, del fanatismo, de la fe y del poder que corrompe. Cada personaje representa una idea, una emoción. Antar, la inocencia. Nento, la razón. Y Savior, el deseo. Y juntos construyen una fábula bastante oscura sobre lo que nos hace humanos. Sobre ese impulso de redimirnos aunque no haya redención posible. Es un juego que no te da ninguna respuesta, te las hace buscar. Y eso es justo lo que lo hace tan memorable. Si pasamos a lo bueno de Saviorless, te podría decir que es, sin duda, la dirección de arte, que es impresionante, única y bastante coherente. El arte dibujado a mano es simplemente espectacular. La historia es bastante profunda, llena de simbolismos y emocionalmente potente. Y posee una atmósfera única. He jugado pocos juegos que han logrado transmitir tanto con tan poco. Y sobre todo es que es una experiencia totalmente diferente. No se parece a la mayoría de los juegos actuales. Bien, y si hablamos de lo malo o lo que se puede mejorar, es que puede sentirse demasiado simple para algunos jugadores. Obviamente, como pueden ver, el juego no es para todos. Así que si buscas acción o un sistema complejo, este juego no creo que sea para ti. El ritmo en ocasiones puede sentirse muy lento, así que habrá momentos donde el juego puede sentirse como una especie de pausado. Saviorless no es un juego para todos. No te va a tener pegado por la acción, ni por los coleccionables, ni por un sistema de progresión. Te va a atrapar si te gusta el arte, la narrativa emocional y los mundos que te dejan pensando después del final. Es una fábula moderna, triste y visualmente deslumbrante, y sobre todo emocionalmente desgarradora. Y lo más impresionante, que fue creada por un pequeño equipo latinoamericano, demostrando que el talento no necesita grandes presupuestos para crear arte con impacto. Saviorless es ese tipo de juego que no olvidas, no porque sea perfecto, sino porque tiene cicatrices. Y esas cicatrices cuentan una historia que vale la pena escuchar. Así que si te gustan las experiencias intensas, simbólicas y bellamente inquietantes, yo te diría, dale una oportunidad. Porque a veces gamers, para salvar el alma, primero hay que perderla.
Yo soy Salvador y si te gustó esta reseña, ya te la sabes. Dale like, compártelo con tus amigos y activa la campanita para estar al pendiente de otras reseñas.